Javier nunca imaginó que algún día podría afrontar todo eso. Ese día en concreto todo parecía repetirse, como si el destino tejiera un ciclo del que no podía escapar. Caminó por los pasillos de la escuela, intentando una vez más pasar desapercibido, manteniendo la cabeza gacha para evitar las miradas y, por supuesto, las burlas. Los demás estudiantes, encabezados por Mauricio, ya sabían cómo funcionaba. Javier era el blanco perfecto, delgado, con el pelo desordenado y unas gafas demasiado grandes para su cara. Estaba claro que estaba haciendo todo lo posible por esconderse entre la multitud, pero la risa siempre lo dominaba, las palabras duras siempre lo atravesaban y simplemente no tenía fuerzas para reaccionar. Antes de empezar a contar esta historia, no olvides dejar un me gusta si te gustó el vídeo y suscribirte al canal para ver más videos como este. Mauricio, como siempre, estaba con su grupo. Sabía que, para él, aquel era solo otro día de diversión a costa de Javier. Líder de los matones, con su sonrisa burlona, siempre encontraba algo con qué ridiculizarlo. Y ese día no sería diferente. Pero lo que nadie sabía era que Javier, ese niño aparentemente frágil, incapaz de defenderse, escondía un secreto dentro de sí que lo hacía mucho más fuerte de lo que nadie imaginaba. Desde pequeño había sido un prodigio en las artes marciales, entrenado por el sensei Taeda, alguien que le había enseñado no solo a luchar, sino también a superar sus propios límites. Sin embargo, todo esto quedó abandonado cuando su mentor falleció inesperadamente. El dojo, que alguna vez había sido su refugio, ahora se convirtió en un recuerdo doloroso, y el trofeo que había ganado con tanto esfuerzo se convirtió en solo un símbolo de algo perdido. Ese día, mientras el sonido de las risas de sus compañeros resonaba por los pasillos, Javier sintió algo diferente dentro de él. No era algo que pudiera explicar, pero había una sensación extraña, como si su mente se estuviera preparando para algo que no entendía del todo. Después de una nueva humillación por parte de Mauricio, cuando los matones lo rodearon y le hicieron las bromas de siempre, Javier se quedó nuevamente sin palabras, sin fuerzas para luchar contra ello. Lo que no sabía era que ese momento, ese dolor, sería el punto de inflexión. Era como si el peso de todas las humillaciones acumuladas hubiera despertado algo en su interior, un viejo recuerdo que tenía enterrado en lo más profundo. Cuando llegó a Pino Sin de casa, entró en el dormitorio y se dirigió directamente al armario, donde estaba guardada una caja vieja. Sabía lo que había allí, pero había evitado mirarlo durante años. Al abrir la caja se encontró con una foto de cuando tenía apenas 10 años, sosteniendo ese trofeo que parecía más grande que él mismo. La sonrisa de su sensei Taeda a su lado también estaba ahí, pero no era la sonrisa de un maestro cualquiera. Era una sonrisa de auténtico orgullo, de alguien que veía un futuro brillante para Javier. Permaneció allí unos minutos, mirando la foto, sintiendo una mezcla de nostalgia y dolor. Ese recuerdo de su pasado parecía lejano, algo que había intentado olvidar. Pero en ese momento, al mirar el trofeo de la foto, Javier se dio cuenta de que, por mucho que hubiera dejado atrás las artes marciales, todavía llevaba esa fuerza dentro de él. Ese niño, tan lleno de vida y potencial, estaba ahí, dentro de él. El dolor de perder al sensei Taeda lo había debilitado, pero el recuerdo de lo que había sido comenzó a reavivar una llama que parecía extinguida durante tanto tiempo. Javier se acostó esa noche con la foto a su lado, sintiendo que había algo en su alma, algo que ya no podía ignorar. Sabía que la forma de recuperar la confianza era afrontar lo que había dejado atrás. A la mañana siguiente, Javier se despertó con una sensación extraña, como si el peso de la humillación y el recuerdo de su pasado finalmente hubieran comenzado a alinearse. No sabía lo que estaba a punto de pasar, pero sintió que algo estaba cambiando. La rutina del día parecía ser la misma de siempre. Se preparó para ir a la escuela, caminando rápidamente hasta allí, tratando de evitar las miradas de los demás.
Pero a diferencia de otros días, hoy no se sentía tan pequeño. Cuando llegó a la escuela comenzaron las burlas. Mauricio, con su sonrisa burlona, estaba allí, listo para otro ataque. Pero esta vez, Javier no rehuyó. Él no respondió, pero tampoco retrocedió. Simplemente se mantuvo firme, mirando al líder de los matones sin mostrar miedo. Algo dentro de él había cambiado, una fuerza que ya no estaba asociada a su frágil cuerpo, sino a su mente. Ya no veía a Mauricio como una amenaza, sino como un reflejo de lo que había superado. El día transcurrió sin mayores incidentes, pero la mente de Javier estaba agitada. Sabía que algo dentro de él se estaba reconstruyendo, como si la confianza que creía haber perdido estuviera regresando lentamente. Durante el almuerzo, se sentó solo, como de costumbre, en un rincón alejado de la escuela. Pero en lugar de sentir la soledad habitual, sintió algo diferente, casi como una sensación de paz. Ya no se escondía, simplemente existía, sin necesidad de justificarse ni encogerse. Al final del día, cuando terminaron las clases, Javier no siguió su camino habitual. En lugar de ir directamente a casa, fue al dojo, el antiguo dojo de su maestro. El edificio estaba abandonado, con las ventanas polvorientas y un cartel casi ilegible. Pero al verlo, algo en Javier se iluminó y no dudó. Abrió la puerta oxidada y entró, respirando profundamente, oliendo el olor a madera vieja y el silencio del lugar. Cada rincón parecía contener recuerdos de una época que nunca quiso olvidar. Javier permaneció allí inmóvil durante unos minutos, como si intentara absorber todo lo que le rodeaba. El dojo estaba en ruinas, pero aún se podían ver las marcas de un pasado lleno de vida. Era como si el lugar todavía estuviera esperándolo, como si el dojo estuviera guardando el espacio para el regreso de un estudiante perdido. Se acercó a la alfombra y sintió que la nostalgia lo invadía. Recordó cómo su sensei Taeda corrigía sus movimientos, cómo gritos de aliento llenaban la sala. Pero ese recuerdo no lo hizo sentir triste como antes. Hoy fue diferente. Había una nueva determinación en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Javier se acercó al viejo saco de boxeo que todavía estaba colgado en un rincón. Estaba sucia y gastada, pero estaba ahí, esperando a que alguien tuviera el coraje de volver a usarla. Sin dudarlo, puso sus manos sobre ella. Los primeros golpes fueron torpes, su coordinación oxidada, pero con cada golpe, algo dentro de Javier empezó a ajustarse. Los días siguientes pasaron rápidamente. Cada noche, después de clases, Javier regresaba al dojo. Corrió para recuperar su resistencia y practicó los movimientos que alguna vez le parecieron naturales, pero que ahora sentía que tenía que volver a aprenderlo todo. Al principio, su mente estaba llena de dudas. ¿Podría hacerlo? ¿Su fuerza física todavía existía? ¿O había desaparecido junto con el tiempo y la pérdida? Pero con el paso de los días, Javier vio los resultados. Su cuerpo empezó a responder, sus movimientos se volvieron más fluidos, y lo más importante, su mente se hizo más fuerte. Estaba aprendiendo de nuevo lo que realmente significaba la disciplina. Cada golpe, cada patada, era una reafirmación de quién era realmente. Ya no estaba entrenando para derrotar a otros. Estaba entrenando para recuperar la confianza que creía haber perdido. Una noche, mientras entrenaba solo en el dojo, Javier sintió una presencia en la puerta. Miró hacia atrás y vio a un hombre mayor con una sonrisa nostálgica. Era don Ramiro, un viejo amigo de su sensei, quien había sido compañero de entrenamiento de Taeda en los últimos días. Javier no sabía qué esperar, pero don Ramiro lo observaba atentamente y mientras se acercaba, dijo con una sonrisa sincera: «Nunca pensé que volvería a ver a nadie aquí». Javier se sintió un poco sorprendido, pero las palabras de don Ramiro fueron como una luz. El hombre continuó hablando de su sensei Taeda, de los tiempos en los que el dojo estaba lleno de vida, de estudiantes entrenándose y superándose a sí mismos. El viejo amigo de Taeda parecía ver algo en Javier que él mismo empezaba a descubrir.
Eres el mejor alumno que tuvo, Javi, dijo don Ramiro. Si necesitas ayuda, aquí estoy. Javier guardó silencio por un momento, absorbiendo las palabras del hombre. No sabía si estaba listo, pero sintió que esa presencia, esa aprobación, era una señal. Decidió que ya no estaba solo en este viaje. A partir de ese momento, Javier intensificó su formación. Don Ramiro lo ayudó a corregir sus errores y perfeccionar sus técnicas. Ya no entrenaba solo para recuperar fuerzas, sino para lograr algo más profundo. Con cada movimiento, sentía la presencia de su maestro Taeda, como si las palabras de aliento del pasado todavía resonaran en su mente. No se trataba de vengarse de los matones, no se trataba de demostrar algo a los demás. Se trataba de recuperar el respeto por sí mismo, la dignidad que había perdido a lo largo de los años de humillación. Javier ya no sentía miedo. Su cuerpo y su mente se estaban alineando nuevamente y sabía que se estaba convirtiendo en la persona que siempre pudo haber sido. Llegó el día en que Javier supo que el momento de enfrentarse a sus atacantes estaba cerca. No buscó venganza, pero no permitiría que nadie lo humillara más. Cuando el grupo de Mauricio, los habituales matones, decidió tenderle una emboscada en el aparcamiento del colegio, Javier ya estaba preparado. El miedo que sintió antes desapareció. Sabía que ahora estaba en un nivel diferente y que ya no era ese chico que se escondía, que se acobardaba ante cualquier provocación. Cuando el grupo se acercó, Mauricio, como siempre, tenía su sonrisa sarcástica y todos los demás estaban dispuestos a reír. Pero Javier no se movió. Los miró a los ojos con calma, sin el menor signo de miedo. Mauricio intentó provocarlo, diciéndole algunas palabras insultantes, pero Javier simplemente permaneció en silencio, manteniendo una postura firme. Algo en su postura los desarmó al instante. No lo sabían, pero que Javier ya no era el mismo de antes. Estaba más fuerte que nunca, y eso los desconcertó. Mauricio avanzó, como siempre, buscando poner a Javier en una posición incómoda, pero no estaba preparado para lo que sucedió después. Con un simple movimiento, Javier lo esquivó fácilmente. El golpe que intentó asestar Mauricio fue en vano. En un abrir y cerrar de ojos, Javier utilizó una técnica que Mauricio nunca hubiera imaginado que era capaz de realizar. A los pocos segundos, el líder de los matones estaba en el suelo, inmovilizado, sin que Javier tuviera necesidad de hacerle daño. Los demás intentaron atacar, pero pronto se dieron cuenta de que estaban completamente fuera de su alcance. Cada movimiento de Javier fue rápido, preciso y calculado. No usó más fuerza de la necesaria. Simplemente controló la situación con destreza, sin lastimar a nadie. Cuando algunos estudiantes comenzaron a detenerse a observar la escena, grabando todo con sus celulares, Javier no se preocupó. Sabía lo que estaba haciendo. Lo que más lo sorprendió fue que, al final, Mauricio fue el primero en alejarse, humillado y sin saber cómo reaccionar. El lunes siguiente, la escuela estaba alborotada. Los videos del enfrentamiento en el estacionamiento se habían difundido rápidamente y todos hablaban de cómo Javier, el chico tranquilo, había derrotado a los matones sin levantar la mano contra nadie. Era como si de repente se hubiera convertido en una leyenda. Mauricio y su grupo, que antes se divertían a costa de los demás, ahora evitaron mirar a Javier. La vergüenza los hizo retirarse, y los rumores decían que incluso fueron llamados a la dirección para explicar sus acciones. Para Javier, la atención no importaba. No quería ser visto como un héroe ni nada por el estilo. Simplemente sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz consigo mismo. La humillación que había cargado durante tanto tiempo se disipó y finalmente tuvo la sensación de que se había liberado de esa carga. Sin embargo, lo que más le impactó fue lo que ocurrió justo después del almuerzo. Una chica de su clase, alguien a quien siempre había visto de lejos, se acercó a él con una sonrisa tímida. «Javi», dijo, «lo que hiciste fue increíble, no solo por defenderte, sino por la forma en que lo hiciste. Inspiraste a muchos de nosotros». Javier se quedó sin palabras, sin saber qué responder.
pero una calidez se apoderó de su pecho. No tenía idea del impacto que había tenido su acto, pero allí, en ese momento, se dio cuenta de que su viaje no se trataba solo de superarse a sí mismo. Había dado algo a los demás, algo que nadie podía quitarle. Esa noche, al llegar a casa, se sentó en su habitación, mirando la foto de su maestro Taeda, que ahora ya no le traía tristeza, sino gratitud. Javier había aprendido algo crucial. La verdadera victoria no consiste en derrotar a los demás, sino en superarse a uno mismo. Y con eso, supo que estaba listo para ayudar a otros a hacer lo mismo. Si te ha gustado este video, no olvides dejar un me gusta y también un comentario diciendo lo que te pareció. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para ver más videos como este.